quienes estuvieron la última reunión, hablamos esta es una serie en la que quiero invitarte a creerle al Señor que mientras tú vas avanzando, caminos se van abriendo, como decíamos con el mar. ¿Saben cuál es la historia de esta canción del mar? Esta canción está basada en la historia de Moisés, un hombre a quien Dios, después de haber caído de toda la influencia política, no es un X, Dios le invita a formar una nación. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: forma una nación. Yo, Señor, yo sí soy un ex convicto también, ve y forma una nación. Pero ¿quién me va a creer? Y entonces cuando Dios le dice a Moisés: tú tienes mi autoridad, ve, solo habla. Y él comienza a decir las palabras del Señor. Pasan muchas cosas, ya saben, las 10 plagas. Pareciera que se abre el plan. Pareciera que ya Dios te está dando la victoria. Hay señales. Pero cuando ellos deciden salir de Egipto, el pueblo se encuentra con un mar al frente y dice: no, aquí si ya nos llevó el que nos trajo, hasta aquí llegamos, ¿quién podrá defenderme? Y entonces él le dice: Señor, ayúdame. Y el Señor le dice: a ver, ¿qué? ¿Qué es lo que tienes? Y él dice: no, pues se mira y lo que tiene en su mano es una vara de pastor. Un pastor no era alguien que se paraba en una plataforma, era un campesino que cuidaba ovejas. O sea, alguien que está detrás de bambalinas, alguien que no es influyente porque ni siquiera las ovejas son de él. Entonces le dice: con lo que tienes, extiende tu vara y anda. Y ahí empezó nuestra serie. La que hablamos la vez pasada es: mientras voy caminando, voy sanando. Lo que yo quiero traerles de parte de Dios es: hay un segundo 2024 que conquistar. Iniciamos este 2024 diciendo: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. ¿Te acuerdas? En diciembre, Salmo 60. Pero esas cosas poderosas también requieren vientos fuertes para que sean poderosas. Entonces la salida de Dios es: te invito a caminar. Ay, Señor, pero es que yo no puedo andar, siempre caigo en los mismos hábitos, en las mismas luchas. Tan solo atrévete a andar. Y mientras tú caminas, lo demás se va sanando. Moisés extendió la vara y le dijo: y avancen. Y entonces lo que cuentan los arqueólogos es que hubo un fuerte viento, hubo un terremoto, se movieron las aguas. Y sí es cierto que por un terremoto, un fuerte viento, haz de cuenta un tsunami, se abren las aguas, se comienzan a ver las placas de la tierra, se están moviendo las placas de la tierra. Y entonces ellos tienen que moverse aún con ese movimiento terrorífico. Y conforme se movieron frente a las aguas que le decían: no puedes, tú no lo vas a lograr, las aguas se retiraron. Entonces empezamos esta serie de mientras voy caminando, voy sanando. Lo que yo quiero transmitirte con esta serie, cristianos en Colombia y nuevos que quizá van apenas a conocer a Jesús ahorita, o no apenas, en este es el justo momento, la vida de victoria con Jesús no es un récord de perfección. No se trata de nunca caer. No se trata de permanecer siempre de pie, al contrario, el cristianismo se trata de redención. De que estás consciente de que en algún momento vas a caer, es una obra grande, pero no importa, hay uno que va al lado tuyo y te dice: levántate y camina en tu imperfección, porque mientras vas caminando, irás sanando. Lo que Dios quiere hacer contigo no es fruto de una administración nada más o de un proceso. Es fruto de que tú empieces a dar pasos de fe. Y entonces la segunda parte de este tema que hoy te quiero contar es: explícame el plan. Lo que te dije es la continuación del tema mientras vas. Para ir a donde Dios te está invitando a caminar siempre hay un plan, pero todo lo que Dios inicia siempre lo hace con una palabra de Dios. Entonces la invitación que yo te quiero hacer esta noche es a que veamos el GPS de Dios. El Señor nos ha dicho que para todo lo que Él quiera hacer contigo, Él te va a lanzar, te va a invitar. ¿Y cómo te va a invitar? No te va a invitar con una palpitación, no te va a invitar con todas las puertas que se te abran, no toda puerta que se te abra es necesariamente la que te conviene. Pero Dios quiere decirte: yo quiero alcanzar cosas contigo este año, cosas poderosas, y quiero sanarte
en lo que hoy es para ti pecado, en lo que hoy es para ti hábito destructivo o lo que te avergüenza. ¿Cuántos pueden decir, si yo tengo cosas que me avergüenzan? Yo puedo alzar la mano y decir, Señor, yo no quisiera tener eso. Hoy ya no tengo las mismas con las que empecé, pero quiero otras. Tengo otras que quiero también dejar porque quiero un futuro mejor. Y te voy a contar varias de esas que ya han comenzado a florecer. Pero algo me ha mostrado el Señor. Y es que la sanidad que necesitas o la libertad, la habilidad que necesitas para alcanzar las promesas de Dios, no se adquiere con un proceso o con sencillamente que te metas muchos cursos, aunque te invito a los cursos, te van a ayudar. Se adquiere con que primero escuches una palabra de Dios que te dice, hey, te estoy invitando a. Luz Mari, te invito a, te doy esta palabra, ¿la recibes? ¿La vas a creer o la vas a soltar? Y entonces cuando Dios te habla una palabra a tu corazón, esa palabra va a despertar en ti un deseo de hacer algo nuevo, un deseo de creer que sí se puede lo que hasta hoy no has podido alcanzar. Es la palabra que Dios te da la que te va a habilitar para andar hacia las promesas de Dios. No es sencillamente que tú veas a alguien que quieres alcanzar y un gran líder que te inspire. A veces hay grandes liderazgos que estás tan obsesionado con ellos que dices, pero es que ¿cuándo voy a llegar a ser como ese? ¿Cuándo voy a predicar como ese? ¿Cuándo voy a llegar a estar en los escenarios en los que ese está? Y esos grandes liderazgos te desvían de la semilla que Dios ya ha puesto en ti y te ha dicho, yo te creé para un propósito especial. Yo te puse aquí porque quiero hacer algo contigo, algo que nadie más hará. ¿Y cómo hago yo para saber, Claudia, que Dios quiere hacer algo conmigo? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego con este salmo, Dios encaja algo más que hoy te quiero compartir y es, si tú quieres llegar a un destino seguro y quieres ser sanado en las cosas que hoy te restan habilidad, que hoy te impiden tener influencia, que hoy te impiden llegar a mis promesas, necesitas venir a mi secreto, a tener una conversación íntima conmigo. Y entonces esto es lo que Dios quiere hacer contigo cuando te invita cada mañana a hablar. Mira lo que dice. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Existe en el cielo un Dios que quiere hablar contigo para decirte, hay un final. Y yo te quiero anunciar ese final desde ahora, para que tú te motives a salir y andar. ¿Cuántos quieren conocer ese final? ¿Quieres conocer ese final? Ok. Tu historia ya está escrita con un final, pero para llegar a ese final necesitas conocerlo desde el principio. Y hay un Dios que anuncia lo que va a hacer desde antes de que suceda. Esa es la palabra con la que Dios quiere que tú arranques tu día a día y que tú puedas, mientras vas caminando, ir sanando. Cuando tú arrancas con un plan de Dios, supongamos que a ustedes todos me dicen, ay, ya Dios me dijo a dónde debía llegar. ¿Cuántos de ustedes le han preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Es la primera pregunta a la que Jesús nos invita cuando llegamos a Él y es, quiero hacer una nueva criatura contigo. Quiero llevarte a un nuevo nivel de vida. Y para eso necesito ir, ¿cuál es el final que Jesús ve para mí? Para escuchar el final que Jesús ve para mí, Él necesita que tú le preguntes, Jesús, ¿qué quieres hacer tú conmigo? ¿Cuál es la vida que tú quieres para mí? ¿Cuántos se han atrevido a preguntarle esto a Jesús? Sí, muy bien, eso está bien. Y entonces cuando Él te da una palabra, tú comienzas a caminar. Y conforme comienzas a caminar en esa palabra, te vas a ir dando cuenta que me falta habilidad, Señor. Yo no soy suficientemente disciplinado. Oh, Señor, quiero adorar, pero todavía batallo con imágenes impuras. Todavía me cuesta limpiar mis ojos. Y entonces es cuando Jesús te dice, no te preocupes. Si te vas desviando en el camino, en la palabra que yo te di, hay un GPS, un redireccionador. Mi palabra te volverá a dar dirección. Vuelve a mi palabra, a lo que yo te dije en el principio. Para iniciar un plan de Dios, siempre es necesario que tú le digas, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Dame una palabra profética. Dame una palabra que me diga hacia dónde me quieres guiar.
Pero mientras vas en el camino, de seguro aparecerán tantas cosas en el camino que te pueden desviar. Y es ahí donde quiero aterrizar mi tema. Cuando pierdes el rumbo en el camino mientras vas. El fin de semana, el domingo pasado, tuvimos una fiesta maravillosa, tuvimos un asado para celebrar a José y era por fuera de la ciudad. Nos dijeron que era en Cajicá y bueno, listo, todos entusiasmados, ya sé, yo sé que Cajicá es fácil llegar, no sé qué. Nos dieron unas señales, pero mientras íbamos en el camino, claro, pusimos a la española, ¿no? Todos saben la Waze. Y entonces la Waze nos iba diciendo, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá. Pero yo tenía en mente algo. A mí me dijeron que se llamaba Gipsy, creo que se llama Gipsy y que queda en Cajicá. Yo que tenía en mente la entrada a Cajicá. Así es como cuando Dios te da una palabra y Él te dice, vamos a llegar a, y ya tú tienes un panorama. Ah, sí, voy a llegar a ser un gran adorador. Ah, sí, ya yo sé, tengo referentes. Marcos Witt, ¿quién es un referente para ti, Ángel, por ejemplo? No sé, Gateway, que estábamos ahorita cantando, pues voy a ser como ellos. Cristín Di Clario, o bueno, no sé qué otros. Ah, que Lore es más de grupos en inglés, Lore es más fresa y es bilingüe. Hilson, ok, muy bien. Hilson no, porque ya está en español, ok. Tienes un referente. Entonces tú dices, ah, ya yo sé cómo Dios me va a hacer y ya tienes algo en la mente. Así fuimos nosotros con ese plan. Yo viví un tiempo en Cajicá, un tiempo maravilloso. Entonces yo dije, ay, Cajicá es fácil llegar. Yo sé dónde quedan todos los asaderos. Seguramente será por esos sitios que están a la entrada. Y ahí vamos nosotros con nuestro tiempo calculado felices, ya vamos a llegar. Roy, ya tú vas con el carbón. Roy, ya puedes ir prendiendo el carbón, no sé qué, ok. Cuando vamos, dele carretera, dele llanta, y eso nunca llegaba, y más, y más, y más. Y yo, ¿qué es esto? ¿Estás seguro, José, que lo escribiste bien? Era el cumpleaños, era una fiesta, casi se daña la fiesta. Sí, yo lo escribí bien. ¿Es que acaso crees que yo no lo escribí bien? No, no, todo bien, yo sí creo que tú lo escribiste bien. Ya casi se arma la pelea porque yo tenía en la mente un plan. A mí me dijeron Cajicá y yo me imaginé el Cajicá que yo conocía, pero el GPS me está conduciendo a algo que era casi Boyacá. Entonces yo le dije, tú me estás llevando a Boyacá, ok, ¿a dónde vamos a llegar? Y eso dele, y para colmo de males, dice la española, en la rotonda. No sé qué significa ella para ella una rotonda. ¿Qué es para ti una rotonda? Pues algo redondo, ¿la qué? La glorieta, ok, la glorieta, sí, para mí es algo así. Pues para esta española eso no era una rotonda, porque llegamos a una rotonda y yo con el afán de que se le va a quemar el carbón a Roy, ya lleva más de una hora y nosotros dándole y dándole, dándole llanta a esto y no llegamos. Y José como que puso Boyacá, pero no le puedo decir nada porque entonces se va a enojar y se va a dañar el cumpleaños y de paso también el matrimonio. No, no, eso hay que salvarlo. Yo listo, agarro la primera, la rotonda, o sea, el circulito cuando dice redireccionando una hora más para dar la vuelta. No era por ahí. Y yo le digo, ¿qué onda, José? Tú me dijiste que era una rotonda. Sí, pero es que no era la primera rotonda, era otra rotonda. A ver, pero ¿por qué no me dices? Yo solo estoy viendo una rotonda y yo no estaba viendo el mapa. Cuando damos toda la vuelta, amigos, voy tarde, por favor, pongan un poco más de carbón. Volvemos a la rotonda inicial después de una hora. Y nos dice, esa no es la que sigue. No era una rotonda, era ¿cómo se llama? Una vuelta, una U. Esto se llama retorno, exacto, retorno. A veces pasa esto, que Dios te ha dado una palabra y te dice, voy a hacer contigo esto o cual otra cosa. Y en medio del caminar tú dices, estoy siendo obediente, pero llega el desaliento. Lo que quiero hoy decirte esta noche es que el mapa de Dios probablemente no encaja con el tuyo, porque tú ya tienes una preconcepción. Pero el mapa de Dios nunca se equivoca, el GPS nunca se equivoca. Ella le llamaba rotonda, para mí rotonda es otra cosa. Dios te ha dado una palabra y de seguro se cumplirá, porque sus propósitos jamás se frustran. Pero cuando tú vas en el cumplimiento de esa palabra, necesitas volver a las señales precisas y al mapa indicado que Él te dio en el principio. En el principio tú no lo vas a entender cuando Él te llame a hacer algo. Tú dices, no, pero yo escuché bien lo que Dios me dijo que hiciera. Pero los detalles del plan no se pueden comprender si no es mientras tú avanzas. Y cuando avanzas, el cumplimiento de ese plan
probablemente te va a desilusionar. Pero el Señor está en ese plan. La aparente desilusión del cumplimiento del plan de Dios hace parte del plan. En el caso de nosotros, yo creo que Dios me estaba preparando para esta prédica. Cuando dimos la vuelta, recuerdan que les dije, ya se iba tensionando el ambiente. José, es que tú no me escuchaste, es que yo sí puse eso, es que tú no confías en mí. Pero atrás habían dos ángeles que nos ayudaron. No, no, todo bien, es un cumpleaños. No vamos a pelear, que el carbón se siga prendiendo y no se va a destruir el hogar, el futuro hogar. Cuando vas en el camino, aunque parezca que el cumplimiento de las promesas que Dios te dio es tan fuerte que tú dices, esto es muy difícil de aceptar. Yo no puedo creer que este sea el buen plan de Dios para mí. Y el Señor te dice, pero te lo dije, sí, pero al verlo hecho realidad, ya no parece tan acogedor, tan chévere, tan alentador. Ese tan chévere, tan poco chévere, tan alentador, no tan alentador, que se vuelve desalentador, perdón por el juego de palabras, es parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para formar en ti el carácter, la santidad, sin la cual no vas a disfrutar la promesa final. Mientras yo iba en ese carro, y entonces yo vi que se está tensionando y atrás están ellos, y yo dije, ay, ¿qué ejemplo estoy dando? Yo soy la pastora. Y entonces dije, Señor, necesito aprender a comunicarme mejor con José, a entenderle mejor su manera de hablar. No puede ser que por una bobadita de un mapa ya vayamos a pelear. Necesito crecer en comunicación. Dame mejores técnicas de comunicación con los hombres, porque los hombres no hablan con detalles. Ellos son como, sí, no, aquí y allá, y no sé, y tú tienes que entenderle el jeroglífico, sí o no. Digan sí, ese es el momento de desahogarse. Ellos no son como nosotras, tan de detalles, y a ti te toca agarrarla rápido, ¿no? Entonces yo dije, Señor, necesito crecer. No, todo bien, estamos aprendiendo a amarlos y eso nos hace crecer a nosotras. Nosotras somos más de simple, dime uno, dos, tres, así como con plastilina. Ustedes son de una lógica, ven que lo estoy salvando, son de una lógica más profunda, hay que analizar más, hay que estar al nivel de pensamiento de ustedes. Así pasa con Dios. En ese retorno largo yo crecí en carácter y entonces me di cuenta, necesito aprender la forma de comunicación lógica de José de pocas palabras y llevármela más suave, bajarle la velocidad del carro. Así pasa en el camino con Dios. Eso es lo que hoy quiero traerte de parte de Dios. Cuando vas en el camino que Dios trazó para ti, la realidad de algunos acontecimientos te harán pensar que nada tiene sentido, que el camino no tiene sentido, pero la verdad es que Dios ya lo había advertido y a su manera, Él hace que esos detalles del plan sean para tu bien. Él hace que esos detalles del plan que parece que son una equivocación, que son muy difíciles de superar, te ayuden a ser una persona más como Jesús. Te ayuden, te preparen para disfrutar el asado final, en el caso nuestro. Cuando llegué a ese lugar, claro, las cosas fueron poniéndose en orden, no sé qué. José estuvo de buen genio, disfrutó toda la tarde, la pasamos rico y yo aprendí a escuchar más. Así es el plan con Dios. Dios te da una palabra y te dice, comienza a avanzar, comienza a caminar en ella, pero mientras tú vas caminando en esa palabra, te vas a encontrar con obstáculos. Déjame decirte que esos obstáculos no son siempre obra del enemigo o no son siempre obra del que te tiene envidia. Muchos de esos obstáculos son disposición de Dios para ayudarte a crecer en un corazón más como el de Él. Y que cuando tú llegues a esa promesa final, tú la puedas disfrutar y tú puedas decir, gracias Señor, porque no soy la misma mujer que arrancó, que salió de Bogotá. Gracias porque hoy soy una mujer que puede entender mejor los recursos y los planes que tú me das y voy a disfrutar tu promesa. Los apóstoles también perdieron el rumbo al enfrentar la dureza de los acontecimientos. Este es el pasaje que hoy quiero que miremos. Y si se va solo con esto, creo que he hecho mi trabajo. Resulta que en Lucas 24, ahí los van a estar proyectando, nos narra la historia de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó, ya lo saben, y las primeras que fueron a la tumba para ver, a cuidar del cuerpo de Jesús fueron las mujeres. Lucas 24 nos dice, este pasaje le podemos llamar el camino de Maús,
que las mujeres llegaron a la tumba y encontraron que estaba vacío. Cuando ellas llegan a esa tumba, después de que Jesús resucita, el versículo 5 dice, las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres, que eran ángeles que estaban ahí, les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Este es nuestro tema. Estas mujeres habían caminado con Jesús por 3 años. Muchos de ustedes tienen muchos años caminando con Cristo. Y han escuchado una y otra vez palabras de Dios, promesas cumplirse y otras que definitivamente dices, pero ¿cuándo va a llegar? Ya casi estoy por reunirme con Moisés, con Abraham. ¿Cuándo va a pasar esto? El plan de Dios es que sigas caminando y en medio de ese caminar que parece largo, vas a encontrar situaciones que vas a decir, me aterran, como estas mujeres. Estas mujeres habían caminado 3 años con Jesús y después de esos 3 años, el chiste, podríamos decir, de Dios es, tu líder al que estás siguiendo y por el que dejaste todo, va a ser traicionado y va a morir en una cruz. ¿Se han puesto a pensar lo que esto significa? Dejaste todo por seguir a un líder que te dijo, vamos a hacer una obra global, vamos a construir una iglesia que va a ser global. Y de repente, unos meses después de que te dice eso, lo matan en una cruz y ya no se escucha más su voz. Silencio total. ¿Qué pensarías tú? Dirían en Bogotá, Echeverry, ¿cierto? Para los que nos están viendo, me tumbaron. O sea, dejé todo por ti y de repente dejas que estos te crucifiquen como un criminal. ¿Y ahora qué? Mi familia me está viendo que esto fue un fracaso. Dejé todo y ahora estoy en fracaso. Es muy romántico ver las películas de Jesús, pero ponte en el lugar de los que estaban ahí. 3 días de silencio que les gritan a la gente, fracasaste. ¿Por qué le creíste? ¿Por qué te atreviste a salir de tu zona de confort? Solo porque creíste tener una impresión espiritual, porque creíste tener una experiencia espiritual, porque alguien te profetizó. A ver, sé realista. La vida tiene unos patrones y todo se hace como a todo el mundo le ha pasado, porque para ti va a ser diferente. Así estaban estas mujeres, fueron a la tumba y cuando se encuentran en la tumba, miren lo que me gusta esto, le dicen los ángeles, ¿por qué están aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Redireccionando, como mi GPS. ¿Por qué te metiste por la primera rotonda, por el primer línea hacia la izquierda? Pues porque me dijiste que era una rotonda. No, nunca te dije que era unos pocos kilómetros, te dije que había más. No escuchaste bien. Sigue avanzando. No es este lugar donde tendrías que estar. No tendrías que pararte o desviarte. Ellas se habían desviado. Jesús dice aquí, pero si Él les había dicho que tenía que ser crucificado y que resucitaría. Ahí es cuando viene el desafío de Dios para ti que te traigo esta noche y es cuando Dios te dio esa palabra. Te dijo al final, ¿cierto? Ellos habrían seguro captado, Él es la resurrección, resucitará, nunca va a experimentar la muerte. Pero había un detalle antes. Yo te dije que habría sufrimiento. Yo te dije que moriría. Yo te dije que habría traición. Pero eso sí yo no lo quiero escuchar porque eso duele, ¿cierto? Eso les pasó a estas mujeres. Cuando Dios te da una palabra, mi invitación hoy es, vuelve a esa palabra que aún no se ha cumplido. ¿Qué fue lo que Dios te dijo exactamente? ¿Cuáles fueron los detalles de aquella palabra que en ese momento por la emoción del final no entendiste? Y vuelve y dile, Señor, esto que estoy viviendo tan difícil, tan frustrante, ¿era parte de los detalles del plan? Y ahí entenderás que Dios sí te había anunciado. Dios sí te había dicho, te advierto que sucederá algo que quizá querrá desanimarte, pero no te preocupes, mira lo que hay más allá. Es parte del plan.
no te desalientes. Es lo que le dijeron los ángeles a esta mujer, pero ¿por qué están en una tumba? Si él les dijo que pasaría la muerte, pero resucitaría, deberían estar en el lugar donde Jesús dijo que resucitaría. Vayan a Galilea. Él allá los espera. Él ya les había dicho eso. Recordaron, entonces ellas recordaron lo que Jesús le había dicho. Cuando en el camino de la promesa que Dios te ha dado, del desafío que Dios te ha dicho, aparecen obstáculos tristes que te hacen pensar, no, realmente Dios a mí no me habla. Realmente yo no escuché la voz de Dios, porque al que sigue a Dios siempre todo le sale bien. Esa es una mentira. Al que sigue a Dios siempre se le levantarán vientos contrarios, pero al final la palabra de Dios vencerá, ella se cumplirá y entonces todo te saldrá bien. Al que persevera se le da la corona de vida. Entonces los obstáculos o las desilusiones hacen parte del plan y esto es con lo que hoy quiero animarte. No le creas a las voces que se están diciendo alrededor, mira, la promesa que Dios te dio falló, no llega nadie. 5 de la tarde y no estaba, ¿quiénes estábamos? Los mismos de siempre. Pero el Señor habló y dijo, te envío a Colombia, te envío a que levantes una iglesia grande e influyente y una iglesia que ofrezca casa, que ofrezca familia y a mí me toca perseverar. Y a mí me toca creerle, pero no son pocos los detalles desanimantes en medio del camino, son muchos. Pero conforme los enfrento, ya hoy no soy la misma que inició agosto 2023. Quiero contarte que me pasó como a estas mujeres. Estaba yo buscando en la tumba lo que ya no estaba ahí, cuando el Señor me había dicho, te espero en Galilea porque allá voy a resucitar. Es lo que el Señor les dice a estas mujeres. Había terminado mi ciclo de estudio y de iniciar el ministerio en México 5 años. Y seguía yo intentando ya para un 6.º año en México. Y cuando voy a México, yo entraba por México como Pedro por su casa. Así se dice, o perro por su casa, como es Pedro por su casa, una cosa. Así, a mí nadie me preguntaba nada. Y fue un pacto que yo hice con el Señor. Le dije, Señor, yo voy a ese país, no era fácil entrar. Recuerdan, a los colombianos nos revisaban todo por ser colombianos. ¿Qué cosa blanca traes? Y yo no tengo nada blanco. Pero ellos siempre se imaginaban eso. Y entonces yo le decía, Señor, yo no quiero que eso me pase. Si yo voy a servirte a ti, un pacto que hice con él es el tiempo que yo esté allá, que nunca me pregunten nada. Nunca me preguntaron nada. Yo oía las historias de gente que iba súper recomendada y los metían en el cuartito de entrevistas y no sé qué, y eso era una tortura para ellos. Y a mí nada me decían. Hasta que se cumplieron los 5 años. Cuando yo estoy en México, antes de irme a México, yo le pregunto al Señor, siempre le pregunto, siempre que vayas a iniciar un ciclo, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué dices tú? ¿Con qué palabra me voy? Y cuando tú abras tu Biblia y cuando estés orando, van a suceder dos cosas. Dios quiere hablar algo a tu espíritu. Y luego eso que tú sientes que, ay, parece que Dios me está diciendo que sí, que por fin no me va a batear más esta mujer, que me va a decir que sí, que la tercera es la vencida. Y eso enfrenta a tus temores, ¿no? Tú crees eso en tu alma, ¿verdad? Vamos a filtrar ahora si eso es lo que Dios quiere decirte. Entonces vas a la Biblia y eso que tú escuchaste en tu espíritu, la palabra de Dios lo va a confirmar o te lo va a corregir. Así sencillo, tú escuchas la voz de Dios. Con esas, si tienes esas dos señales, esas dos certezas y una convicción profunda en tu espíritu, arranca. Ve de nuevo, lleva otra vez las flores. Quizá cambia la canción, invita a Ángel para que cante. De pronto esta vez, si te recibe la serenata, la chica no te va a batear. Algo nuevo, una idea nueva, haz algo nuevo por cumplir eso. Muy bien, estás allí y parece que no se abre la puerta. Otra vez se enciende la luz y se apaga. Otra vez me van a batear. Otra vez viene la desilusión. A mí me pasó esto con México, 5 años de una cosa gloriosa. Yo nunca había vivido esto. Estar compartiendo escenario, púlpito con predicadores muy reconocidos, siendo yo la única mujer hablando allí. Y hablando de temas como qué es lo que hace que la iglesia sea iglesia, cosas que solo hablan los apóstoles. Yo recién acababa de terminar de estudiar. Y allí ellos me decían, Dios te ha llamado a ti a un ministerio influyente. Fui a otro país, a Cuba, y lo mismo me decían. Fui a Estados Unidos y yo, ¿qué ven en mí? Bueno, todas esas cosas gloriosas pasaron, claro. Cuando suceden cosas tan buenas, tú dices, este plan de Dios está muy bueno. Me amaño, aquí me quedo, de aquí soy. Pero les dije que antes de irme yo le había preguntado al Señor,
¿Cuánto tiempo debo estar allá? Y fue muy claro para Dios, 5 años. Yo cerré mis ojos, recuerdo que estaba en mi habitación. A mí Dios me habla con visiones. A cada uno de ustedes Dios le va a hablar de diferentes maneras según su forma de aprender. Yo soy bastante gráfica. Yo me aprendo las lecciones que estaba en la hoja tal a la derecha, así yo me aprendí al derecho. Con colores, sí, soy muy de colores. Así, gráficos y no sé qué. Así Dios me habla. Él respeta tu personalidad y te va a hablar en la manera en que tú aprendes. A Él le encanta como tú eres, porque Él te creó. Entonces Él me habló, yo estaba ahí arrodillada, recuerdo, y me dijo, en mi espíritu yo escuché que algo me decía 5 años y yo veía un 5, 5, 5. Después de esos 5 años yo veía que me movía y cuando me movía yo percibía como 10, 10. Pero yo pensé que en una ciudad grande, yo pensé, recuerdo que me dijo ciudad grande de edificios grandes. Yo pensé Ciudad de México. Pues lógico, voy 5 años de México, me voy a Ciudad de México. Yo iba a Morelia, una ciudad intermedia. Y listo, eso quedó así. Yo dije, sí, señor, no sé qué. Pero cuando ya estás allí, con todo ese trato que nunca habías recibido, viviendo esas cosas tan gloriosas, tú dices, de aquí me quiero quedar. ¿Para qué me regreso ya a Colombia? ¿Para que me den palo? ¿Para ya hacer una X? No, yo me quiero quedar en esta gloria. El Señor es súper fiel. Recuerda las palabras que te dio, porque así tal cual como te dijo, así va a suceder. A los 5 años, yo comienzo, estoy preparando devocionales cada jueves. Las charlas salían, las voy a retomar de unos podcasts de 10 minutos, pero eran videos. Y en una de esas, Dios me recuerda la nube de Dios, un pasaje en el que los israelitas estaban en el desierto y ellos se movían conforme la nube de Dios se movía. La nube les decía, aquí hay gloria de Dios, quédate aquí, aquí va a haber maná, no sé qué, pero también la nube se movía para decirles, ya se acabó la gloria aquí, muévete. El camino con Dios es siempre de andar, nunca de estacionarse. Ojo con esto, es de ciclos. Él nunca se estanca. Muy bien, entonces yo hice esa charla y dije, Señor, ¿por qué me estás diciendo eso? Aquí todo está súper bien. Comienzo a percibir en mi espíritu que eso que estoy predicando es para mí. Cuando la nube se mueva, cuando la nube se mueva, la gloria de Dios ya se fue y te está esperando más allá, camina hacia allá. Era lo que yo decía. Entonces yo decía, ok, estoy predicando esto para alguien, para animar a alguien. Entonces decía, cuando yo me vine de Colombia, no sé qué. Pero no, era Dios diciéndome, estás a punto de cambiar de ciclo. Yo olvidé lo de los 5 años que les dije porque la estaba pasando muy bien. Era mi nube de gloria. Dicho y hecho. Llegan los 5 años exactos. Yo me regreso a Colombia en unas vacaciones. De nuevo, como siempre, como Pedro por su casa, ahí voy yo para entrar a México. Y esta es la verdad que les quiero contar. A mí no me dejaron entrar a México. Llego un 6 y me regreso, creo que nadie lo sabía, un 7 de febrero, teniendo las más altas recomendaciones de gente que tiene influencia política en México. Se me quedó, no llevaba la credencial de lector, que es la cédula del que firma la carta. Yo le digo, no hay problema, pues llamemos. Llamaron, fui la única persona a la que le llamaron a 3 contactos, porque eso no lo hacen con nadie, porque dijeron, es que sí creemos que tienes algo que hacer aquí, pero nadie respondió. Y ellos estaban esperando mi llegada, se les confundieron las líneas, no entró. A mí, Claudia Caraballo, predicadora que estuvo por diferentes lugares en México honrada, ¿saben cómo me devolvieron a Colombia? Con unos tenis como estos sin cordones, trasnochada, como si te hubieran sacado por portarte mal. Y me dijeron, no, pero usted no ha hecho nada malo. Usted regrese mañana con los papeles y ya no pasa nada. La dejamos entrar. Una deshonra total. Y las personas que estaban ahí decían, pero a ella, ¿por qué la den? Pero si ya tiene su carta. Nada, es que no contestaron, te vamos a tener que devolver. Me devolvieron en un avión con el aliento terrible al día siguiente que no te has lavado la lengua, con todos los sin cordones, o sea, con los zapatos expuestos. Qué vergüenza. Pero Señor, si yo te he servido 5 años y todo lo que he sembrado aquí, yo iba para hacer un congreso, para predicar. Y recuerdo que allí en esa reunión el Señor me dijo, esto hace parte del plan. Yo te he traído para que abras camino como llevé a muchos con llamado apostólico y tienes que abrir caminos.
Así me dijo, y yo recordé una oración que había hecho en diciembre. Señor, quiero practicar mi inglés. Por favor, permíteme ahora que regrese a México, no sé, tener entornos donde predicar en inglés. Ojo con las cosas que le pides a Dios. El Señor me llevó ahí en ese salón donde estábamos, había una australiana. Nadie le entendía nada, se burlaban de ella, ella estaba en ansiedad. Y el Espíritu Santo me recuerda quién eres. Eres embajadora mía, aquí predica también. ¿A quién, Señor? A ella. A la australiana, no, pero ¿qué? O sea, yo ahora no estoy para pensar en inglés, Señor, mira todo lo que me está pasando. Predícale. Pues el Señor respondió a mi oración y le prediqué a aquella australiana. Cuando yo comienzo a predicarle a ella, los de migración, en México si hablas inglés eres como de un nivel superior, no sé por qué, vinieron. Ay, hay que darle un trato especial a ella. ¿Tú dónde aprendiste inglés? Pues en mi colegio. Sí, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué estudiaste? Y no sé qué. No, pues sencillamente estudié y ya. Y comienzo a predicarle y llevo a esta mujer a reconocer a Cristo. Esta mujer nos cuenta que viene huyendo de Australia porque dice Australia es muy peligroso. Allá estoy amenazada. ¿Quién se imagina eso? Allá estoy amenazada. Total, yo le pude ayudar a ellos a que le entendieran que ella necesitaba que le dieran asilo. Y de paso le prediqué a Cristo y le llevé a reconocer a Jesús. Eso hacía parte del plan. Pero Señor, es que es una deshonra para alguien que te ha servido mucho. Sí, cuando llegué a Colombia tenía trastornos, noches de pánico. La familia, algunos cerraron las puertas, otros comenzaron a inventar cosas, que la deportaron, que son unas cosas bárbaras. Comencé a darme cuenta tantas cosas que tenía que sacar de mi vida y ya no volví a ser la misma. Aquel temor que yo tenía algún día ser deshonrada desapareció. Ahora yo sé que soy un apóstol de Jesucristo, que soy una predicadora de Jesús, que apóstol es un embajador, para que no se me escandalicen, un enviado de Dios. Y que donde yo vaya, llevo la presencia de Dios y el ambiente cambia. En ese lugar se forma una célula, así como estamos ahora, todos alrededor. Y yo, ¿pero qué si soy igual a todos? Queriendo escuchar lo que yo tenía que decir. Y comenzaban a preguntarme, ¿y tú qué nivel tienes allá en esa iglesia? Y no sé qué, querían escuchar de Dios. Esto es el camino de Dios, amigos. Esto es para valientes, hombres que están aquí. El Señor los llamó, el Señor les dio una palabra, pero en el momento en que esas palabras comiencen a cumplirse, los detalles del camino no son para pequeños niños. Estos son para gente que dice, si hay que llorarla, la lloramos juntos, Jesús. Pero yo quiero el camino grande contigo, sácame de la zona de confort. Porque cuando tú pases ese obstáculo y tú permanezcas, perseveres en Cristo, la corona que Dios te va a dar es mucho mayor. La gloria será mayor, pero tu carácter ya no será el mismo. Ahora serás una persona mucho más como Jesús. Ahí yo aprendí el dolor del migrante, ahí yo aprendí la soledad de un líder y ahí fue cuando yo le tuve que decir a Jesús, ahora que la cosa no es cómoda, está bien, sigo en firme contigo, pase lo que pase, esto es hasta que tú vengas, yo quiero seguir sirviéndote. Y empecemos de nuevo. Ahí entendí que la puerta en México se había cerrado, yo estaba ya por abrir una iglesia en Puebla, lo teníamos todo calculado y que el plan de Dios era aquí. Me fui a Cajicá a todos los días preguntarle, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Hasta que me dijo, no es Cajicá, es la ciudad de montañas altas, regresa allá. Regreso aquí y otro deshonra, otro obstáculo. Pero esto es lo más chistoso. Con esto quiero terminar, creo que vamos a avanzar en los puntos. Le pasó a estas mujeres y le pasó a estos discípulos. Fueron a la tumba y como yo le dijeron los ángeles, no, la nube no está aquí, muévete. Jesús está más adelante. No es por allí, redirecciona. El dolor tienes que entregarlo y atrévete a seguir en el camino. Muy bien. Entonces ellas fueron y se encontraron con los otros discípulos y les contaron, hemos visto al Señor ha resucitado y ellos no le creyeron. Versículo 9. Así que regresaron corriendo a la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, Santiago y varias mujeres. Pero los hombres, el relato les pareció una tontería. Ey, por 3 años Jesús les había dicho, voy a morir y voy a resucitar. Y a estos les parece una tontería. Así nos puede pasar en el cumplimiento del plan de Dios. Señor, esto es una locura, es una tontería. ¿Para qué me sacaste de Colombia? Les contaba
que cuando el Señor me sacó, ok, entendí, bueno, quieres que inicie iglesia, no que siga siendo una predicadora itinerante. Ok, me has traído a Colombia para eso. Muy bien, vamos a hacerlo. Y ahora un segundo detalle de desilusión, pero que hace parte del plan de Dios. Se rompe un tubo en mi apartamento y no se ve que hay una cosa. Se rompe un tubo en mi edificio. Y ese tubo va del tercero hasta el sótano, hasta el primer piso del sótano. Y hay goteras, y entonces todos comienzan a buscar, ¿de dónde viene eso? Tenemos un vecino en el segundo piso que no deja entrar allí, no estaba, y tenía alguien que tenía las llaves, pero no le permitía entrar a mirar. Yo estoy en el tercer piso, el vecino del primer piso se queja y dice, es que ya no puedo dormir, una gotera, al día siguiente me sale otra gotera, hagan algo. Me escriben y yo digo, bueno, no sé, pues es que no sé si sea de mi apartamento. Llega el rumor de que es de la azotea. Bueno, conforme va mirando eso, porque el vecino del segundo piso no deja abrir, para saber si el del primer piso le viene de ellos, es más alto, van a la azotea, no encuentran nada, pasan varios días, pasaron 11 días. Ya ustedes saben que con el agua hay que correr. Corre agua, corre agua. Y entonces el vecino no dejaba abrir, no era nada en la azotea, no era en el cuarto piso, tuvimos que buscar un geófono, el geófono por todo el edificio, hasta que por fin pitó en mi apartamento. Pero el vecino del segundo piso no actuó con diligencia y con buena fe y no nos dejó abrir. Si él nos hubiera dejado abrir, habríamos sabido que era de mi apartamento y todo se habría subsanado fácilmente, ¿no? Pasaron 11 días. Al vecino del primer piso le salen 3 goteras, casi que se le viene el techo encima. Al del segundo piso ni se diga, se le vino un parte del techo encima. Pero este hombre ahora quiere sacar provecho. Nunca había remodelado su apartamento hace 30 años y entonces, por falta de su diligencia, se causó el daño de que se desprendió su techo, no sé cómo se llama. No era grave, pero pues de todas formas se desprende. Y se le dañaron algunos muebles, dice él. Me quiere cobrar más de 10 millones de pesos por una gotera que se pudo solucionar al día siguiente. Si lo hubiera hecho sencillamente era subsanar, algo que costaba como 500,000 pesos. Y comienza entonces la batalla y este hombre a decirme, usted no actúa rectamente, usted me tiene que pagar y me tiene que remodelar mis muebles, me tiene que remodelar, me tiene que comprar medias, me pasó una cuenta de medias y de camisas, Arturo Calle, me tiene que comprar ropa y remodelarme mi apartamento, me tiene que vestir. Cuando esto llegué, yo digo, Señor, o sea, vengo quebrantada de allá y encima tengo que enfrentar también esto. Y me exponía delante de todos. Le digo, Señor, este hombre incluso me amenaza que si yo no le doy 10 millones, algún daño me hará y no me va a dejar entrar a mi apartamento. ¿Y ahora qué hago? Y tengo que hacer iglesia allá. Cuando yo estoy ahí entregándole al Señor y diciéndole, Señor, no es justo, por 5 años te he servido, he sido fiel, yo he entregado mi profesión, mi riqueza, yo he entregado mi honra. ¿Por qué me pasan estas cosas? Y el Señor me dice, esto hace parte del camino. Vuelve allá, vuelve al edificio, vuelve a Bogotá. Y yo vuelvo. Cuando vuelvo a Bogotá, el Señor me dice, arréglale al del primer piso. Háblate con el del primer piso. Cuando yo voy a arreglarle al del primer piso, entre eso que yo dije, no, el del primer piso debe estar confabulado con el otro señor, todos son lo mismo. No, ve con el del primer piso. Y para resumirte el asunto, en México hubo 2 cosas que no tenían que florecer ahí, pero que el Señor había dispuesto para que florecieran cuando la nube se viniera de México y los obstáculos me hicieran llorar y mi corazón fuera transformado. Cuando yo regreso a mi edificio, claro, regreso habiendo sido humillada por lo que pasó, regreso habiendo sido una mujer más sensible, que quiere escuchar al otro, una mujer que sabe que ya no es la doctora, como me decían aquí por ser abogada, o la predicadora, soy una más. Y que la gloria de Jesús y la belleza de Jesús está en lo común, en lo general, en el pesebre, y no siempre en las élites. De hecho, generalmente no en las élites. Jesucristo está en el pueblo, Jesucristo está en lo común, en el pesebre. Entonces yo llego así humilde a mi edificio
y viendo, siendo muy humillada por todas esas personas. Y el Señor me habla y un día y me dice, me habla de Moisés, un hombre que estaba en el pozo, que conoció a su esposa porque unas mujeres, un grupo de mujeres venía a sacar agua y al estar allí, otros pastores vinieron, pastores de ovejas, de animalitos, vinieron a atacar a estas mujeres y Moisés les ayuda, las defiende de ellos y les ayuda a sacar agua, les ayuda en su pesada carga. Estas mujeres van donde su papá y le dicen, imagínate que hoy llegamos más temprano porque encontramos un hombre que es un X, pero nos ayudó y no sé qué, no sé cuándo, no sabemos quién es, no sabemos, es como egipcio. Y les dice, traigan a ese hombre. Y la historia termina en que Moisés se casa con esta mujer. Séfora, si no me equivoco, el esposo de Moisés. El Señor me dice, ¿te acuerdas cuando estabas allí en el aeropuerto? Yo te ayudé. En la deshonra fui yo el hombre que te dio honra. Ellos vieron que yo estaba contigo. Pídeme a alguien así. Hasta antes de eso, yo había tenido una cantidad de desilusiones por creer que por ser una predicadora reconocida ahí en ese país, en varias partes del país, yo me tenía que casar con un predicador. Eso es lo que la lógica te dice. Pero lo que Dios me había dicho años atrás era que me presentaría un hombre de corazón dulce, un hombre de corazón grande, un hombre noble, un hombre bueno. Eran las promesas de Dios años atrás. Entonces yo decía, pues tiene que ser un predicador. Pues, un predicador es todo eso. Digo yo. Muchas desilusiones. La historia de mi edificio termina en que el hombre del primer piso es un hombre noble, sencillo, sin ningún título en el cristianismo, sin una profesión. Este hombre me ayudó, me defendió, me ayudó a resolver lo de la gotera y me ayudó a pagar menos de lo que yo estaba ofreciendo pagar. Por causa de un tubo, así como en el pozo de Moisés, Dios respondió otra promesa que por años yo entregué en sus manos. Y una y otra vez el Señor me dijo no, 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 y lloré. Pero cada no de esos me preparó el corazón para entender lo que realmente importa. Que Dios te entregue a alguien con quien puedas hacer un proyecto y alguien bueno, un hombre bueno, que esté dispuesto a defenderte, a ayudarte y a dar su vida por ti, sin importar qué título uno tenga. Y ese hombre del primer piso es José. Ya ha pasado un año, todo el que lo conoce lo ama y estamos a punto de formar un hogar. Las desilusiones del camino me cambiaron, pero me hicieron ver el futuro mejor que Dios tenía para mí. La desilusión de estos hombres, con esto te dejo, terminó convirtiéndose en esperanza. Los hombres están en el capítulo 24, camino de Emaús, y ellos, después de que las mujeres les hablan, otros van camino de Emaús, y dice el capítulo 24 que mientras aún iban hablando, apareció, el 24 dice que los hombres iban caminando y cuando iban camino hacia Emaús, se llama el lugar, se encontraron con que estaban desilusionados. Ahí lo tienes, Roy. Lucas 24. Y caminando hacia allá, se encuentran con Jesús. El versículo 11 dice, el 13 dice, ese mismo día los dos seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús a unos 11 kilómetros. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús se le apareció y comenzó a caminar con ellos. Se detuvo de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Ellos tenían la tristeza en los ojos. ¿Por qué? Porque Jesús parecía que los había defraudado, había muerto. Y Jesús les pregunta, ¿de qué vienen hablando? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes lo entregaron y lo condenaron a muerte y lo crucificaron. ¿No sabías? Y nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Por 3 años ellos le habían llamado Mesías, pero ahora cuando las cosas se ponen difíciles dicen, Dios no nos habló. Él no era el Mesías, que había de venir a rescatarnos. Todo esto le sucedió en solo 3 días. 3 años para terminar en 3 días. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Te cuesta tanto creer lo que te he dicho en la Biblia? ¿Acaso no profetizaron que el Mesías tenía que sufrir?
Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas y les explicó las escrituras, lo que decían acerca de él mismo. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí se encontraron con los 11 y los otros que se habían reunido con ellos, quienes les decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. La desilusión de estos hombres por encontrarse con una señal que Dios sí te había dicho, sí les había dicho que pasaría, pero no era lo que ellos tenían en mente, ni lo que anhelaban que sucediera, les hizo caer en desánimo. Esa desilusión luego se convierte en alegría. ¿Cuándo? Cuando vuelven a escuchar lo que Dios les dijo que haría. Vuelve a la palabra inicial que Jesús te dio. En el camino vas a encontrar voces que te van a decir, retrocede, detente. Haz lo que Jesús hizo en el camino. Juan 7:2 dice, pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes. Así, si tienes el poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstraselo a todo el mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y miren lo que Jesús hizo. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo puede odiarlos, no puedo odiarlos a ustedes pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de lo malo que hacen. Vayan ustedes, no iré al festival. Todavía no ha llegado mi momento. ¿Recuerda por qué? Porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero después de que se fueron, el versículo 10 dice, después de que se fueron sus hermanos al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los hermanos le dicen a Jesús, ay, ¿no que eres famoso? ¿No que Dios te va a usar? Vamos al festival para que todos te vean. Jesús sabía que él no tenía que ir tras la fama y que sus amigos, sus hermanos no creían en él. ¿Qué hizo Jesús? Calló las voces que vienen a desalentarte. No camines, Jesús les dice, no voy con ustedes, yo no iré, fue lo que dijo, pero después se fue. Este es mi segundo consejo. Recuerda la palabra que Dios te dio. Segundo, no camines con los que no están de acuerdo con el plan de Dios contigo. No camines con los que no creen en el propósito que Dios te dio. Silencia las voces que se oponen al plan de Dios para ti. Y por último, deja que Dios te madure en el camino. El camino se desarrolla y tú te desarrollas con el camino. Segunda de Pedro 1 dice, y debido a su gloria y excelencia, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. El verso 5 dice, en vista de esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con abundante excelencia moral, con conocimiento. Al conocimiento pónganle control propio, al control propio pónganle perseverancia y a la perseverancia sumisión a Dios. A la sumisión a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el camino vas a encontrar tramos, que son ciclos, y lo que nos dice Pedro es, Dios les ha dado promesas. Caminen en el cumplimiento de esa promesa, pero mientras caminan, esfuércense. Esfuércense por añadir a la fe que hoy tienen algo, perseverancia. Añadir a la fe que hoy tienen excelencia de conocimiento de Dios. Trata de conocer más a Dios en el camino. Y esfuérzate por añadirle a esa fe el amor fraternal de Dios para ti, el amor paternal de Dios para ti que te va a sostener. Y con amor fraternal, perseverancia y sumisión a Dios, solo escucha la voz de Dios, entonces alcanzarás la promesa y serás más productivo y útil, mientras más conozcas a Jesús. Eso es lo que te permite el camino y sus obstáculos, que ejercites tu fe y puedas crecer al nivel de ser cada vez más como el carácter de Jesús. Y cuando tu carácter sea más parecido al de Jesús, entonces se sucederá lo que me pasó a mí y lo que le pasó a los discípulos, que entonces entendieron el plan de Dios, y es Romanos 12:2 dice, más bien aprendan
a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero antes de eso te dice, no te amoldes a las costumbres del mundo actual, sino que deja que Dios te transforme la manera de pensar. Los obstáculos que vas a encontrar en el camino son señales que ya Dios te advirtió para que no te desalientes. Da gracias y di, Señor, yo quiero perseverar. Gracias por este obstáculo porque esto me va a hacer madurar y me va a hacer más como tú. Y entonces mi mente va a ser renovada y yo voy a poder entender cuál es tu respuesta adecuada para mí, cuál es tu bendición. Eso fue lo que a mí me pasó. El Señor me cambió el chip. Y hoy yo digo, Dios, gracias porque me dijiste no antes, porque yo no podría encajar con una persona que no fuera como José. Cuando nosotros estábamos en Montería hace poco, íbamos a una fiesta y estábamos a última hora buscando no sé qué cosas, no sé qué, y dice José de repente en ese almacén, de verdad que nos parecemos mucho, o sea, los dos le apuntamos a lo mismo y caminamos en tanta paz. Yo necesitaba un hombre tranquilo, un hombre paciente, un hombre agradecido con Dios. No un hombre de fama de púlpito, llegará a ser, pero esto era lo que yo necesitaba en esencia para tener paz. Pero fueron las luchas del camino las que me renovaron la mente y me hicieron entender la palabra inicial que Dios me dio y así comprender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Santiago 1:3 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y el Señor dijo que solo aquel que persevera se le dará la corona de vida. Que el camino y los tramos que tienes que seguir con el Señor y los obstáculos, deja que te maduren, te desarrollen perseverancia, te transformen la manera de pensar. Y entonces entenderás y dirás, Señor, gracias por todo eso que viví, porque hoy tengo la meta final. La meta final de tu caminar con Dios no es la promesa que Dios te va a dar. La meta final es esta, Mateo 16:26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Más que alcanzar la meta, lo que te va a dar el camino es esto, el desarrollo personal. Que llegues a ser como el humano perfecto, es que llegues a ser como Jesús. Tu carácter será más parecido al de Cristo. Y entonces tu alma disfrutará verdaderamente las promesas que Dios te da. La meta de todo tu caminar y el inicio del cumplimiento de la palabra de Dios y de cada obstáculo en tu vida será que desarrolles el carácter de Jesús. Y cuando tu corazón sea más como el Jesús, tú dirás, Señor, gracias, porque ya no soy aquella mujer que arrancó, aquel hombre que arrancó. Me encanta la mejor versión que estás haciendo de mí y disfruto cada cosa que tú pones en mi interior. Y entonces la vida para ti en lo grande y en lo pequeño tendrá plena satisfacción. Te invito a seguir, te invito a recordar la palabra que Dios te dio, te invito a silenciar las voces que te desalientan y que no creen en el plan de Dios para ti, no te sirven. Y finalmente sus palabras no se van a cumplir, la palabra de Dios sí se cumplirá en ti. Y tercero, te invito a dejarte madurar por los ciclos, los tramos y los obstáculos del camino. Dios los puso ahí para tu bien. Y después, cuando los hayas vencido, entonces dirás, Señor, valió la pena caminar contigo hasta aquí. Valió la pena un día salir y decirte sí. Señor, valió la pena la mujer que tú has hecho conmigo, el hombre que has formado en mí. Gracias por hacerme más como tú. Hoy, después de haber iniciado en agosto del año pasado, en septiembre se me inflamaron todos los ganglios así, del estrés, de ver que cómo voy a hacer esto. Ven que mucha de mi familia no está aquí. Tampoco estuvieron con Jesús. Pero el Señor a mí me dijo, y yo estoy aquí por Él y tú estás aquí por Él. Él es tu Padre que te creó. Él tiene un plan contigo y tu fidelidad solo se la debes a Él. Y conforme fueron avanzando los meses, me buscaron por todos lados los médicos que tenía cáncer, que no sé qué, por qué los ganglios. No había nada de eso. Solo había un alto nivel de estrés.
porque una mujer sola emprendiendo una iglesia en un país donde no se supone que las mujeres solas emprenden iglesia, pero con un respaldo espiritual ganado 5 años atrás, que una y otra vez me decía, y estas son las voces que te animo a que busques en tu vida, voces que sí conocen el corazón de Dios y sí saben a lo que Dios te llamó y te van a animar. Mi pastor me decía, Clau, persevera, levántate aún con fiebre. Yo inicié la iglesia con el pie partido, con una bota ortopédica, porque el Señor me dijo, la iglesia no se detiene, lo que yo te mandé a hacer lo hacemos como sea. Así inicié, por ahí están las fotos, creo. El día anterior, 2 días antes, tembló, ¿recuerdan? Y yo me fracturé el pie, me hice un esguince de grado 3. Así inicié la iglesia. Luego la enfermedad. Y una y otra vez venía. A veces no venía gente, a veces sí venía gente, pero ahí estuve, porque yo sé el que a mí me habló. Y entonces fui con las voces correctas. Mi pastor me decía, Clau, lo que te sucedió, primero te pedimos perdón por no haber contestado las llamadas, ya no fue un plan de Dios, pero quiero decirte que lo que tú hiciste antes se une con lo que estás haciendo ahora y eso va a ser una nube mayor. Y lo que antes estaba circunscrito a México, ahora va a crecer globalmente y te vas a conectar con nuevos entornos de fe. Y el ministerio va a tener una influencia fuera de México, unido a lo de México. Te quiero decir que después de pasar ese tiempo, el Señor me habló y me dijo, volverás a profetizar a las naciones. Señor, voy a volver a México, voy a viajar, volverás a hablar. ¿Cómo había que resolver lo de migración? ¿Qué pasó? Como dijo mi pastor, el Señor conectó las cosas. Hoy a mí me invitan desde acá, virtual, a dar conferencias, a dar capacitaciones, a volver a lo que allá inició. Pero yo tuve que cerrar el ciclo por un tiempo y enfocarme en lo nuevo y decir, Señor, quiero entender lo que sigue en este tramo para mí contigo y acepto lo que tú me quieres decir, en lo que me quieres transformar y lo nuevo que quieres hacer conmigo. Y entonces los planes se unieron. Hay un futuro mejor, hay algo mejor que alcanzar. Solo necesitas creer en la palabra inicial que Dios te dio. Calla las voces que no creen en el plan de Dios para ti. Ellos no tienen la visión, está bien, no las necesitas. Busca las voces que sí están en el secreto con Dios y que te animarán. Te dirán, sí, yo veo lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuarto, deja que los tramos que se cierran, los obstáculos que se te ponen al frente, te maduren y te hagan entender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y que tu mente se renueve y tu carácter, tu corazón sea más como el de Jesús.